¿Qué uso hacemos de la calculadora a partir de segundo ciclo? Nosotros proponemos usar la calculadora en 3 ambientes diferentes. Uno es el ambiente más fácil de explicar, que es la verificación de los cálculos que hacemos. O sea, la idea habitual es que los alumnos hacen cálculos y le enseñan el cuaderno a su maestra para que sea ella la que valide si aquellos cálculos están correctamente realizados. Esta es una tarea que nosotros podemos delegar en la calculadora y, por ejemplo, se encontrarán en la guía que nosotros ponemos un rincón de verificación, que lo que significa es que hay una calculadora que tiene la maestra, que la tiene seguramente sobre su mesa y que en algunos momentos le da la autorización al alumno para que vaya con su cuaderno que ya ha acabado para verificar si los cálculos son correctos y que sea él mismo el que se autocorrige su tarea. ¿Sí? Esta podría ser, digamos, un primer ambiente donde utilizamos la calculadora de manera natural. Pero nosotros creemos que hay 2 ambientes más que un alumno de ciclo medio o de segundo ciclo podría utilizar la calculadora, que tienen un perfil más matemático, podríamos decir. Uno de ellos es el hecho de que cuando nosotros queremos hacer conexiones entre lo que se hace en la escuela y contextos extramatemáticos como la vida cotidiana, habitualmente los números con los que tenemos que movernos son números que son más grandes que los que habitualmente utilizamos para hacer práctica. Por lo tanto, una de las soluciones que tenemos es utilizar datos irreales, o la otra solución que tenemos es utilizar datos reales y focalizar la atención en si el alumno conecta bien en el hecho de si este problema se resuelve con una operación aditiva o con una operación multiplicativa. Y es así que nosotros proponemos en los cuadernos situaciones como, por ejemplo, si una persona cobra un determinado sueldo mensual, ¿cuánto cobra al año? Que el único objetivo es que él identifique eso con una situación multiplicativa, pero que la multiplicación la puede hacer con calculadora y después el otro trabajo es interpretar aquel resultado que le da la calculadora para redactar una respuesta, digamos, que tenga concordancia con la pregunta que le hicimos. O sea que creemos que hay un tipo de tareas que el alumno puede realizar que tienen un valor porque hay un aprendizaje, digamos, involucrado y que no es necesario que él siempre haga los cálculos a mano y que podemos delegar en la calculadora esos cálculos. Pero queda un tercer ambiente, digamos, que es el hecho del estudio de patrones. Nosotros siempre en nuestra propuesta le hemos dado mucha importancia al estudio de patrones. Y hay patrones en que nosotros verificamos para unos números pequeños, conjeturamos, sacamos una conclusión, pero no tenemos seguridad de si eso se sigue cumpliendo para valores más grandes. Y podemos conseguir más evidencias para darle fuerza a nuestra conjetura si hacemos cálculos con números más grandes. Y entonces, en ese sentido, es un momento para usar la calculadora. Pongo un ejemplo. Hay una tarea que propone a los alumnos que analicen el hecho de que si multiplican 3 números consecutivos, el resultado siempre es divisible entre 6. En lenguaje de un alumno de estas edades, que si multiplicamos 3 números consecutivos, el resultado al dividirlo entre 6 siempre da residuo 0. ¿Sí? Eso para hacerlo con números pequeños es fácil, ¿no? 1 por 2 por 3 da 6, que tiene residuo 0, 2 por 3 por 4 da 24, que también tiene residuo 0, hasta lo pueden hacer con números como 4, 5 y 6, que son números todavía abordables, no solo las multiplicaciones, sino en la división última. Pero claro, después de que yo conjeturo, el patrón que observo es que siempre me da residuo 0. ¿Y no será que eso se cumple solo para números de una cifra? Probémoslo con número de 2 cifras. Pero claro, multiplicar 3 números consecutivos de números de 2 cifras ya hace que el resultado sea muy grande y que la división sea costosa. Y entonces en esos casos tiene total sentido usar una calculadora, hacer la multiplicación 22 por 23 por 24 y después dividir entre 6 y verificar que también en ese caso está delante de una división que no tiene residuo. En segundo ciclo, cuando el alumnado todavía no domina el cálculo aditivo y multiplicativo con números naturales, ¿no es demasiado pronto para introducir el uso de la calculadora?
Es una preocupación legítima, digamos, que a un maestro ya la respuesta a la pregunta anterior seguramente ya daría algunas pistas de por qué nosotros consideramos que no es prematuro. Pero bueno, y además hasta podríamos dar más respuestas de por qué consideramos que es correcto y adecuado, digamos, que ya los alumnos en ciclo medio, digamos, tengan contacto con esta herramienta. Otro argumento que podríamos incluir dentro de los argumentos que ya dijimos para los maestros podría ser el hecho de que el uso de la calculadora nos permite dar una dimensión nueva a la estimación de resultados de las operaciones. Cuando nosotros usamos calculadora no estamos exentos de cometer errores. Los errores ya no son errores de cálculo, sino muchas veces errores al digitarlos, a apretar las teclas, ¿no? Si nosotros tenemos una suma de números de 3 dígitos, nos puede pasar que algún dígito lo apretemos 2 veces, o nos puede pasar que nos saltemos un dígito, o nos puede pasar que en lugar de suma apretemos el de multiplicación porque está al lado. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que también cuando utilizan una calculadora los alumnos estén alerta de que no, este resultado no puede dar, está fuera del rango esperable para esta operación, y entonces el uso de la calculadora también nos da motivos para profundizar en la necesidad de acompañar el cálculo exacto del cálculo estimativo. Pero muchas veces nos encontramos que no son los maestros, sino que son las familias, por ejemplo, las que plantean esta inquietud. Y es una inquietud que nosotros encontramos natural atendiendo a cómo aprendíamos nosotros hasta hace unos años, digamos, aunque el uso de la calculadora está claramente indicado desde los años 70, 80. Digamos, pero no ha entrado, no sabemos que la incursión dentro del aula no ha sido mayoritaria, y entonces esa preocupación que tienen los padres es las matemáticas, las queremos que las enseñen a nuestros hijos de manera similar a la que las aprendimos nosotros, por una cuestión de seguridad más que nada. Entonces, después de haber justificado la naturalidad de esta inquietud, veamos un par de comentarios que creo que podemos compartir con las familias para argumentar por qué a alumnos de 9 años ya tiene sentido que trabajen con calculadoras, cuando pues es posible que todavía no dominen correctamente las 4 reglas, digamos, ¿no? Y ya pueden trabajar con calculadora. Un motivo es que pensar que no pueden trabajar con calculadoras es como negar, es poner puertas al campo o querer tapar el sol con la mano, digamos. Los niños están acostumbrados a que alrededor ya no calculadoras, teléfonos móviles que hacen cálculos como si fueran una calculadora, y por lo tanto nosotros creemos que si es un tipo de cálculo que el alumno hará ni bien salga por la puerta de la escuela, tiene sentido que ayudemos a que ese cálculo se haga de una manera razonada y digamos dándole contexto y entendiendo qué es lo que pasa y cuáles son las limitaciones que tiene la calculadora. Y en relación a las limitaciones de la calculadora, lo conecto con otra cosa que a mí me interesa que desarrollen nuestros alumnos, que es competencia digital. No solo competencia matemática, también competencia digital. Ellos viven en un mundo donde los ambientes digitales tienen una importancia sustancial, y por tanto a mí me interesa que cuando yo pongo una multiplicación de 2 números muy grandes y aparecen en las calculadoras unos símbolos al final que ellos no interpreten, llegará un momento en el aula de primaria en que se habrá de analizar qué quiere decir eso del final del que nos muestra la pantalla, o en esta etapa aquí de alumnos de 3º y de 4º de primaria. Nosotros estamos haciendo divisiones y muchas veces ellos querrán verificar si el cálculo que han hecho de una división es correcto. Imaginemos que le hemos puesto una división como 16 entre 5. ¿Sí? Una división de estas de las más sencillas, ¿sí? Que la calculadora jamás le dirá que eso da, he dicho 16 entre 5, o sea, 3 residuo 1.
La calculadora le dará un número decimal y nosotros queremos que trabajar la interpretación de ese resultado que da la calculadora, que ellos seguramente no entienden porque esperan otro resultado, comentarlo como una limitación de la calculadora, pero a su vez como una manera de interpretar. Es cierto, la calculadora no me hace la división tal como la hacemos en la escuela, pero ¿qué puedo usar de lo que me dice la calculadora para verificar mi cálculo? O sea que la calculadora puede ser un objeto de aprendizaje, puede ser un objeto de enseñanza y creemos que aporta mucho a motivación y a contextualización del trabajo que hacemos en el aula. ¿Por qué damos tanta importancia a que los alumnos y alumnas aprendan a decidir el método de cálculo adecuado en cada situación? Exactamente, nosotros pensamos en que en el aula lo importante con la calculadora, más allá de utilizarla y saber apretar las teclas, que eso es inmediato, es la reflexión que acompaña a su uso. La capacidad de decidir es fundamental. Si nosotros no traemos la calculadora al aula, no tenemos esa posibilidad de hacer construcción entre toda la clase de argumentos de cuándo tiene sentido utilizar una calculadora y cuándo no, y así es que cuando la permitimos usar hay como una sobreutilización y entonces lo que pasa es que una alumna con la calculadora delante, si le ponemos 3 por 2 como multiplicación, coge la calculadora y multiplica 3 por 2 y eso está totalmente fuera de lo que es razonable hacer desde un punto de vista del pensamiento matemático. Nosotros lo que queremos es que un alumno sepa delante de un cálculo cuándo tiene sentido coger un papel para hacerlo o cuándo tiene sentido, digamos, dedicar un momento de concentración para hacerlo mentalmente o cuando está totalmente, digamos, fuera de lo que es natural dedicarle el tiempo a hacerlo, aunque lo sepa hacer, y usar la calculadora. En este sentido, debemos decir que no es fácil gestionar en el aula actividades de práctica de esta capacidad de decidir, ¿sí? Esto en el pasado lo hacíamos a partir de un sistema de vales, ¿no? Poníamos unas operaciones, la ficha de 8 operaciones en una hoja y le decíamos a los alumnos que tenían 2 vales para utilizar la calculadora que estaba en el escritorio de la maestra en las 2 operaciones que ellos quisieran. ¿Sí? Lo que queremos nosotros en estas circunstancias es que el alumno tome distancia, mire todas las operaciones que tiene aquí delante y diga a qué esta será la que me costará más y por tanto esta es la que prefiero gastarme el vale en hacer esa multiplicación, esa división o la operación que sea. Pero estas otras me veo, digamos, con ánimos de hacerlas haciendo algunas anotaciones o hacerla por saltos o hacerla por una estrategia de descomposición vertical o, digamos, hasta hacer una cadena de deducciones de hechos conocidos hasta hechos derivados, ¿sí? Y otras directamente no necesito anotar nada y las puedo hacer mentales y aquí las hago, ¿no? Y entonces teníamos esta estrategia, pero siempre costaba mucho generarla porque claro, puede pasar que todos los alumnos quieran utilizar la calculadora en el mismo momento y que nosotros tenemos que estar atentos de que no hagan más de 2 y todas esas cuestiones. Pero el uso de la plataforma nos ha dado una posibilidad de gestionar esta actividad de práctica de la capacidad de decidir de una manera mucho más natural. Y es así que tenemos una aplicación, digamos, donde se le proponen al alumno 6 operaciones y para las 2 primeras tiene disponible el uso de calculadora. Cuando ya ha gastado estas 2 oportunidades, la calculadora desaparece de su escritorio y por lo tanto las 4 operaciones que quedan puede hacerlas o mentalmente o por escrito, tomando anotaciones. Por lo tanto, las 2 siguientes que debería elegir son aquellas en las que mentalmente no podría y que por lo tanto le ponemos a disposición las diferentes
herramientas que tenemos para hacerlos con anotaciones. Y después de estas dos, las últimas dos, no tiene nada, no puede usar papel, no puede usar línea numérica, no puede usar calculadora y por lo tanto se ve obligado a hacerlas de manera mental. Esta idea de alejarse de la tarea y hacer una reflexión sobre la dificultad creemos que es fundamental, y ya lo hagamos digamos de esta manera artificial que decía de los vales, o lo hagamos con la ayuda de la plataforma, creemos que es imprescindible, indispensable traer ese tipo de actividades al aula.